buenas noches, señoras, señores, ingenieros. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Tendremos el webinar informativo Emigra a Canadá a través de sus diversos programas enfocados a profesionales. Este evento es auspiciado por Global Opportunities. En nombre de la Decana Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, la ingeniera María del Carmen Ponce Mejía, le damos una cordial bienvenida. Para dar inicio a nuestro programa, saludaremos la presencia de nuestros invitados. En esta noche nos acompañan los representantes de Global Opportunities, la licenciada Mildred Gutiérrez, así como también el señor Luis Gárnica. Así que bienvenidos a ustedes. Previamente, antes de dar el pase a nuestra expositora, nuestra primera expositora, quisiera saludar también a nuestro público espectador que se están uniendo a través de nuestra plataforma Zoom, así como también a aquellos que se están conectando por nuestra transmisión en vivo por el Facebook. Y referente a la dinámica, vamos a tener un poquito más el detalle de cómo se va a realizar la dinámica de este webinar informativo. La licenciada Mile va a explicar un poco sobre la información general sobre este programa. Después tenemos la exposición de Luis Gárnica y luego de ello vamos a dar pase a las preguntas. Así que vamos a estar comunicándoles por el chat, tanto de Zoom como en los comentarios de Facebook, para que ustedes puedan participar de sus consultas, las inquietudes o dudas que puedan tener y el equipo de Global Opportunities les pueda responder. Sin más preámbulos, quiero dejar con ustedes para el inicio de la exposición a la licenciada Mildred Gutiérrez, quien es socia principal de Global Opportunities con más de 10 años de experiencia en Derecho Migratorio canadiense y las licencias necesarias a nivel federal y provincial. Para el inicio de su conferencia damos la bienvenida a Mildred. Bienvenida, Mildred, adelante. Gracias. Nada más, si me permiten compartir pantalla. Bien. Bueno, pues buenas noches. Gracias a todos los que están presentes. Como pueden escuchar, estoy bastante enferma de la garganta, así que de repente voy a estar aquí tomando un poco de té o algo porque como hablo todo el día y aparte estoy enferma, de repente sí se me puede ir un poco la voz. Pero bueno, pues buenas noches, gracias a Karim por la presentación y al Colegio de Ingenieros en general y a todos los que están presentes. El día de hoy vamos a hablar respecto a la parte migratoria canadiense, en este caso a nivel general y luego también un poco enfocado ya a la parte de ingenieros en ese sentido. Así que bueno, vamos a hablar inicialmente pues de nosotros, de Global Opportunities en este caso. Y bueno, pues en efecto, ya como se mencionó, somos un despacho que se dedica específicamente a tratar derecho migratorio canadiense. Dentro de este derecho, pues hay diversos, digamos, ramas o aspectos, pero bueno, nos vamos a enfocar en esta charla a hablar de aquellos procesos que están enfocados a migrar, es decir, a obtener residencia permanente en este caso. Así que bueno, ya estaremos hablando respecto a esos programas y cómo funcionan. Y en efecto, para ejercer este tipo de derecho tienes que contar con las licencias pertinentes para ello por parte del gobierno canadiense. Ahí pueden ver a nivel federal, ese es el logotipo rojo, que es College of Immigration and Citizenship Consultants. Y luego hay provincias que requieren de licencias extras, como lo puede ser Saskatchewan y Quebec. Nosotros, y eso es importante que lo tomen en cuenta, no ejercemos por decisión propia para el área de Quebec. Quebec ahorita está con un nuevo bill o una nueva legislación que está adentrándose para, bueno, como lo saben, su predominante es el francés. Entonces, bueno, también ellos están adaptando los programas para que ese sea el idioma predominante en este caso. Si quieren revisar con Quebec, recomiendo que sea con alguien que esté situado en esa zona, sobre todo por todos los cambios. Han venido ya con años atrás con diversos cambios, pero bueno, de todas maneras se siguen presentando. Y bueno, hay otra provincia que también requiere de una licencia extra, que es Saskatchewan, ya estaremos hablando más adelante al respecto. Saskatchewan es una provincia con bastante demanda a nivel profesional y es una de las provincias también más abiertas en cuestión de programas migratorios en este caso. Así que bueno, vamos a revisar algunos términos inicialmente.
Cuando vamos a empezar nosotros los procesos o vamos a revisar, y esto se los comento porque precisamente cuando empezamos con las preguntas y ya que estamos explicando, muchas personas tienden a preguntar cosas como, oye, yo sí tengo, no sé, 35 y soy ingeniero civil y califico o no califico. Eso es muy difícil de definir porque el perfil de la persona o para evaluar a la persona que va a participar en los programas, pues se requiere de algo un poquito más a fondo. Dentro de Canadá, todas las posiciones están clasificadas y hay que revisar. Ya más adelante les explicará Luis algunas de las cosas que requerimos para una asesoría. Pero lo importante de una asesoría es primero definir hacia qué programa vamos a participar. Hay personas que pueden postular a varios, hay personas que son elegibles a diferentes programas, hay personas que solo a uno, depende de muchos factores. Hay personas que pues son solteros o solteras y van a postular así, personas que están en pareja o con familia. Y si tú tienes pareja, es bien importante que se asesore en conjunto, porque muchas personas tienden a pensar de, no, primero yo, porque yo soy la persona que quizá sí habla el idioma o mi pareja no necesariamente trabaja, entonces no. Cuando es un núcleo, ya sea en pareja, independientemente que estemos casados o no, ya sea que tengamos hijos en conjunto o por separado, no importa. Pero se revisa como núcleo familiar en ese sentido, ¿no? No es como que te van a, bueno, por lo menos nosotros es como que vas a tener, o vamos a cobrar una asesoría por una persona y por la otra. No. Si tú eres soltero, pues así se revisa. Si estás en pareja, así se revisa. Y si estás en familia, así se revisa. Porque así funciona el sistema canadiense en este caso. Entonces, si en un principio tú no notificas, oye, mi familia o por qué no la incluiste, eventualmente podemos perder el derecho, sobre todo con los hijos. Entonces es bien importante tener eso en cuenta. A veces, bueno, pues pueden ser situaciones diversas, de repente no tenemos la custodia completa de los hijos, lo cual no es problema, simplemente se menciona o pueden venir otras cosas, ¿no? Ya cuando se revisa un perfil, pues bueno, habrá personas que han viajado, habrá personas que nunca han viajado fuera de su país, habrá personas que han estado incluso de manera ilegal en algún otro país o tienen antecedentes penales o tienen alguna enfermedad que se tiene que revisar a fondo o tener en cuenta por cuestiones de exámenes médicos. Entonces, pues ahí cada proceso puede ir variando, cada perfil puede ir variando. Pareciera de repente, oye, que es igual al mío, hizo lo mismo, sí, pero ¿hace cuánto? Porque también el sistema canadiense cada año cambia. A lo mejor los nombres de los programas se mantienen, pero cambian algunos requisitos o cambian puntajes o dependiendo, ¿no? Entonces no es un derecho que se mantiene estático, es un derecho en constante cambio, los programas constantemente están cambiando, entonces también es bueno decir, oye, yo tengo la idea de migrar digamos, a corto, mediano plazo, perfecto. No, yo todavía lo tengo pensado como, no sé, en unos varios años. Está bien, o sea, es un primer paso empezar a revisar todo, pero entendiendo que más adelante hay que volverlo a revisar, porque muy probablemente ya no van a ser los mismos programas, entonces eso siempre tomarlo en cuenta. Así que en función de esa asesoría vamos a revisar los programas a los que tu perfil es elegible y ya sobre eso hablar de los tiempos de procesamiento porque pueden ser variables. Hay programas que pueden tardar 6 meses, hay programas que pueden tardar 2 años. Hay personas que van a tener un proceso muy ágil porque ya están listas. Hay personas que tienen que trabajar todavía en algunas cosas. Hay personas que sí se pueden tomar el tiempo, personas que no, también depende de cuándo abran y cierran los programas o de otros factores. Entonces, son muchas cosas a considerar, pero ya una vez que se revisa y vemos o tomamos en cuenta esos perfiles, ahora sí hablamos de los tiempos y cómo iremos programándolos. Y ya dentro de la asesoría, ya cuando culminamos, ya se llevan las cosas por escrito, todos los pasos a seguir en los programas a los que sean elegibles, costos o demás, que no son los mismos para todos, porque regresamos al punto, no necesariamente todos tienen el mismo tipo de perfil o situación en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido se va revisando para pues ir teniendo claro lo que van a ir haciendo, en qué tiempos y cómo lo vamos a ir trabajando en ese aspecto. Entonces, bueno. Y algo que vamos a ir trabajando
para prestarle atención, porque de aquí van a partir, digamos, para no confundirnos a lo largo de la charla, vamos a usar dos términos y es bueno que nos queden claros porque existe diferencia, ¿ok? Y luego nos confundimos mucho con qué es cada cosa. Cuando hablamos del término visas, son procesos temporales. Seguimos siendo peruanos, es por un periodo específico, ¿ok? Luego está la residencia permanente, que como su nombre lo dice, es para establecernos dentro de Canadá, pues ya con todos los derechos. Por ejemplo, ustedes actualmente en Perú, bueno, pues si ustedes quieren, estudian, y si quieren trabajan, y si quieren entran o salen del país, en fin, los derechos que corresponda como ciudadanos peruanos en este caso, ¿no? Ahora bien, cuando ser residente permanente canadiense, pues lo mismo, tienes todos los derechos como cualquier canadiense, lo único que no puedes hacer es votar, ¿ok? Entonces, fuera de eso, no hay mayor inconveniente. Entonces, para entender la distinción entre una visa y una residencia permanente, ¿no? Y de ahí, pues, saber qué es exactamente lo que queremos hacer, ¿no? Venir solo por un periodo de tiempo o establecernos dentro de Canadá. Así que ya esta parte es importante revisarla. Dentro de los tipos de visas existen, pues puede ser visa de turismo, puede ser una visa de estudio, ya más adelante hablaremos de estudio, y lo relativo a trabajo. Ahora bien, en el trabajo, ya a partir de esta diapositiva, van a ver ahí algunas imágenes. Como siempre les digo, es como mucha la información, abarcamos bastante, pero de todas maneras siempre pueden quedar cosas que quieran leer más a fondo. Y pueden ir a la página de nosotros, ahí se las van a dejar en el chat y revisan, son las mismas imágenes, las pueden buscar en la página y pueden ampliar esas imágenes con ese mismo título para buscar como ya la información un poquito más, ¿no? Y bueno, en ese sentido, la parte del trabajo es una de las cosas que en Latinoamérica más consideran o más toman en cuenta, pero también es donde más cuidado tenemos que tener, porque es donde se da la mayoría de los fraudes y también donde a veces queremos escuchar lo que queremos escuchar y de repente ahí hay mucha confusión en ese sentido. Canadá no está ofreciendo trabajo, porque muchas, de repente incluso hemos ido a países en donde incluso puedes ver en periódicos de Canadá está solicitando y ahí está la lista, ¿no? Y no es cierto. Y hay muchos fraudes en ese sentido. Entonces, toda aquella persona que te contacte con una oferta de empleo a Canadá y que te pida dinero o que te pida pagar o que te pida, o sea, dame tanto dinero para darte la oferta, ya de ahí vamos mal, ¿ok? Las ofertas de empleo, así se les llama, es el término canadiense porque se traduce a algo que nosotros denominamos job offer. Y en este caso, una oferta de empleo implica que previo a ello ya hubo una autorización por parte del gobierno para que se contrate un extranjero. Depende mucho ahí sí de si hay tratados o no con los países, porque de repente puede estar aquí en la charla a algunas personas que a lo mejor están establecidas en Perú, no necesariamente son peruanas, no hay problema. Todos los programas están abiertos para todas las nacionalidades, ese no es inconveniente, no importa dónde estén o si ustedes son peruanos pero en este momento están viviendo en otro país, no pasa nada. Simplemente que donde sea que estén viviendo tengan un estatus legal, ¿ok? O sea, si estoy viviendo en Alemania, pues tengo mi permiso ya sea de estudio, de trabajo o ahí resido de manera permanente, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Eso para tenerlo claro. Y bueno, dentro de los permisos de trabajo tenemos diversos tipos. Con Perú sí existe un tratado, es un tratado de libre comercio. Aquí hay una sección que es esta última, la tercera, que dice USMA-NAFTA, y ahí eventualmente también hay otra que se llama FTA o FTA, lo pueden buscar en la página de nosotros, y allí están la información, porque dentro de esos tratados se cubren solo a determinadas profesiones, no están todas, ¿ok? Entonces hay una lista de determinadas profesiones que pueden hacer uso de ese tratado.
Vamos a suponer, soy ingeniero civil, ok, me están haciendo una oferta de empleo, bueno, me tienen que hacer una oferta de empleo como ingeniero civil, no puede ser como administrativo, no puede ser como en otras áreas porque el tratado es muy específico. Te tienen que estar contratando en algo relacionado con el título con el que tú te graduaste, ¿no? Que obviamente para eso tiene que haber un diploma, puede ser incluso su bachiller, pero que esté el diploma en este caso, ¿no? Pero en ese sentido para tomarlo en cuenta, porque muchas personas nos confundimos, oye, tengo un amigo que me está ofreciendo trabajo, así no funciona, ¿no? Entonces, para tenerlo previsto. Si ustedes ya tienen a alguien que les dé una oferta de empleo, que les quiera contratar, punto número 1, validar que la empresa existe, que en efecto está constituida dentro de Canadá. Y bueno, pues, ¿cómo se va a constituir esa oferta de empleo? Nosotros usualmente tenemos una asesoría para ello, ya sé que revisemos esa oferta de empleo, incluso tenemos la reunión con la persona que los quiere contratar y bueno, revisamos para que ellos estén al tanto del tipo de proceso que van a hacer, ustedes también, y pues todo esté conforme para que se pueda continuar en ese sentido. Esto porque hay que revisar, aquí todas las posiciones están clasificadas. Entonces, en función de esa, primero hay que clasificar la posición y aquí mismo ya hay un parámetro según donde vayas a estar trabajando, pues en Alberta, en Manitoba, en Calgary, donde tú quieras, ya hay una estructura de salarios que se deben de cumplir. Entonces, según la posición, esto es para garantizar que, pues, no por ser extranjero te van a pagar menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues verificar lo que te van a pagar y toda esta parte. Es más que nada como para salvaguardar esos derechos, ¿no? Entonces, bueno, se puede hacer uso de ese tratado, pero la vía regular para obtener un permiso de trabajo se denomina LMIA, se llama Labor Market Impact Assessment. Esa es la vía ordinaria en este caso. En ese sentido, pues el proceso normal es, pues un empleador tiene que pasar por la aprobación de su oferta de empleo ante recursos humanos, se hace una revisión, ¿no? Para constatar que no había residente permanente o ciudadano canadiense que pudiera cumplir con esa posición y en este caso, pues de ahí autorizar que se pueda generar. Ahí no para, se les abre una pequeña auditoría financiera para demostrar que van al corriente con pagos de impuestos, cuántos empleados tienen, cuántos trabajadores son extranjeros, si es que no tienen ningún tipo de denuncia en ese sentido para verificar y bueno, pues ya de ahí se procede, ¿no? Es un proceso en donde primero se obtiene la autorización en función de su oferta de empleo y eventualmente cuando ya tenemos esa autorización, ahora sí pasamos a que nos puedan emitir el permiso de trabajo como tal. Y estos permisos de trabajo son cerrados, es decir, son específicamente para trabajar con la empresa que me está otorgando esta oferta. Si eventualmente quiero pasar a otro, en este caso, empresa o demás, pues tendría que volver a hacer ese proceso, sea a través de un tratado, sea con el MIA, ¿no? Entonces, eso para entenderlo. Desafortunadamente no, para Perú no hay otro tipo de procesos, los permisos abiertos o estos tratados como más, sí, más abiertos para los permisos solo son con Chile y Costa Rica en este caso. Entonces tendremos que tener pasaporte chileno o peruano. Y por ejemplo, para hacer uso del Tratado de Perú, pues hay que tener pasaporte peruano en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, o así está lo que se refiere a visas, ¿no? En función de la nacionalidad en este caso. Pero bueno, vamos a revisar ahora lo relativo a residencia permanente en este caso. Y aquí, como les decía, aquí sí no hay distinción en función de nuestra nacionalidad, pueden participar todos, ese no es ningún problema. Pero ya vamos a entrar a programas para migrar a Canadá, para establecernos, vivir en Canadá en este caso. Y pese a lo que pueden pensar, muchas veces es más sencillo ingresar como residentes permanentes que incluso optar primero a una oferta de empleo, porque la oferta de empleo no necesariamente depende de nosotros, depende de que alguien más nos quiera hacer esa oferta de empleo. Y no hay agencias
autorizadas para ofrecer empleo. Un representante legal autorizado por gobierno no te puede ofrecer empleo, decir, bueno, sí te cobro tanto para conseguirte la oferta. Eso es ilegal en este caso, ¿no? Así que bueno, el proceso de residencia permanente, cuando ya vamos a obtener la residencia permanente, que ahorita hablaremos de los diversos programas que existen, pues ya es porque vamos a vivir en Canadá, ya nos vamos a situar, ¿no? Ya sea que vengamos nosotros, incluso con nuestra pareja, con nuestros hijos, todos vamos a adquirir la residencia permanente en este caso. Y entiéndase por núcleo familiar, que siempre vamos a abarcar en los procesos eso, mi pareja y mis hijos o los hijos de mi pareja, hasta ahí. Ya papás, hermanos, demás, esos quedan fuera, no son el núcleo familiar directo, ¿ok? Pero bueno, ya cuando en este caso, ya cuando yo les recomiendo que dejen sus preguntas al final, porque o leo preguntas o puedo seguir o terminamos, entonces se me van a pasar las preguntas porque son muchas personas y están escribiendo bastante, entonces yo recomiendo que escuchen la plática y al final hagan las preguntas para que realmente las pueda responder. Y bueno, pues hablando de residencia permanente, cuando ya estamos o somos residentes permanentes, pues como les dije, tenemos todos los derechos como cualquier canadiense en este caso, y lo único que no tenemos acceso es a votar. La residencia permanente se nos otorga por un periodo de 5 años, eso para cualquier persona en cualquier programa, el cual se puede renovar de manera indefinida. O bien, en este caso, cuando cumples 3 años como residente permanente, si tú quieres, puedes pasar a ya la ciudadanía. ¿Por qué esto? Bueno, pues hay personas, por ejemplo, con pasaporte, por ejemplo, de la India o China, que no necesariamente les permite tener doble nacionalidad. Entonces, hay personas que nunca renuncian a su otro pasaporte, mantienen su residencia permanente, ¿no? En Latinoamérica no es problema, puedes tener varias nacionalidades, entonces no hay inconveniente, pero hay personas que no necesariamente lo van a hacer. Entonces, bueno. Y una cosa muy importante cuando ya eres canadiense es que aquí el derecho más, o el que más se toma en cuenta es el derecho a la salud, que aquí es gratuito, ¿no? Desde, pues, no sé si necesitas una cirugía hospital, exámenes médicos, un doctor de familia, un especialista, estás cubierto. Hay cosas que obviamente no cubre el sistema, pero en este caso, pues los cubre usualmente en los beneficios de tu trabajo. Entonces, bien que mal estamos cubiertos, realmente por la mayoría de las cosas no es como ningún inconveniente en ese sentido. Ya cuando eres residente permanente, ahora sí tenemos acceso a becas, si queremos estudiar en este caso. Si no eres todavía residente permanente y vas a hacer uso de una beca para venir a estudiar, hay que tener cuidado porque sí podemos usarla, pero después no nos podemos quedar. Entonces, esa parte también hay que revisarla cuando se ve un proceso de estudio hacia Canadá, que ahorita ya hablaremos al respecto. Y bueno, afortunadamente en la parte económica, pues es uno de los países más estables en este caso. Y de ahí, el clima pues siempre va a ser algo que nos conflictúa, pero creo que no es problema. Digo, yo he estado de repente en los inviernos allá y se siente un poco más que acá. Yo creo que depende, aquí todo está acondicionado, sí, igual en verano va a ser mucho calor y en invierno va a ser frío, o sea, así como vamos a estar a 35 grados en verano, pues vamos a estar a -20 en invierno en este caso, pero todo está ya acondicionado en todos lados, porque muchas personas se imaginan que no sé, que en algunas zonas son como rurales y no, y la verdad es que no, en ese sentido sí está bastante bien acondicionado y bueno, es parte de las estaciones están bastante, digamos, fijas, ¿no? O disfrutas cada estación en este caso. Y bueno, afortunadamente Canadá es un país de migrantes. Es un país muy abierto, es un país que tiene una necesidad amplia de migrantes en este caso. Entonces, pues afortunadamente es una sociedad multicultural, es una ciudad, o sea, fomenta
la parte migratoria y las últimas encuestas que ha habido este último año, porque el incremento en la parte migratoria ha sido pues importante y aún pretenden que sea más alto estos años que vienen. Y afortunadamente tiene un rango muy alto de aceptación, en este caso por toda la comunidad canadiense, porque al final, para donde voltees, pues son migrantes, ¿no? No hay, quizá como en otros países donde puedes ver que hay como ya muchas generaciones, ¿no? Pues si acaso los abuelos llegaron y luego los papás, pero son como generaciones relativamente nuevas, ¿no? Que, o sea, no es un país viejo, a pesar de que sí hay mucha gente adulta en este caso, ¿no? Pero en ese sentido, pues es un país que ya está acondicionado a eso. ¿Por qué? Porque a muchas personas les preocupa de que, bueno, ¿y qué voy a hacer con mis estudios? Pues lo que todos, porque aquí, a donde voltees, la mayoría estudió en otros países, la mayoría habla otro idioma que no sea inglés o francés, la mayoría trabajó en algún otro país que no sea Canadá. Eso es lo más común, ¿no? Entonces, eso no es como un impedimento, pese a lo que podemos escuchar, o sobre todo nosotros hacemos mucho énfasis en esa parte, porque luego se nos quedan un poquito más con nociones a veces de otros sistemas migratorios o la situación con otros países vecinos, por ejemplo, ¿no? Que no necesariamente va a ser así. Es muy diferente el sistema canadiense en este caso, y sí está adaptado para que las personas pues se vayan involucrando en todo, y sobre todo que vengan a ser productivos, porque para eso están abiertos los procesos hacia residencia permanente. La mayoría de los procesos de residencia permanente está enfocado a profesionales, porque es donde hay mayor campo de necesidad en ese sentido. Entonces, en este caso, pues eso es algo común, ¿no? Las personas que realmente sí pasan por un proceso pues un poquito más, digamos, que tampoco es algo más allá de un año, pero es un proceso un poquito más riguroso. Son las personas que tienen regulación, que en este caso son los que estudiaron derecho, los que estudiaron medicina o algo relacionado con la salud, y los que trabajan en la parte educativa, pero con menores de edad. O sea, los que dan clases de kindergarten a high school, porque son las tres áreas que regula gobierno: derecho, salud y educación. Entonces, en ese sentido, pues siempre tenemos que contar con las licencias pertinentes para poder ejercer ese tipo de campo, ¿no? Entonces, ya hablaremos más adelante de los ingenieros, pero esas son como las más reguladas, ¿no? Las que realmente sí pasan por un proceso muy específico para ejercer en este caso. Y bueno, pues en función de los procesos de residencia permanente, y en general, nos seguimos, este año quedamos como país número 1 para iniciar precisamente, digamos, en la parte laboral o cuando estamos empezando carrera profesional, de los países más transparentes también para la crianza de los hijos, de los mejores países como mujer, por varias cosas, por igualdad racial, por equidad de género o demás, en este caso para la crianza de los hijos. En cuanto a la jubilación, es uno de los países más cómodos para jubilarse en este caso, ¿no? Entonces, bueno, hay ahí algunos beneficios en ese sentido, o afortunadamente ha quedado bastante bien este año otra vez en el ranking. Canadá ha quedado, creo que en el número 3 de mejores países para vivir en este caso. Y bueno, pues vamos a revisar ahora, este es el mapa de Canadá para empezarnos a situar un poquito digamos, en función de lo que vamos a ir haciendo o hacia dónde. En este caso, todo lo que ven en cantidades son dólares canadienses, ahí ustedes ya hacen la conversión. Aquí vamos a ver los 3 territorios en la parte norte. Aquí sí hace mucho frío, ahí sí realmente si van a ir porque hay una oferta de empleo en específico, porque a lo mejor tenemos familiares en esa zona, pues se va, ¿no? O sea, sí tengo clientes ahí, pero digamos que ya es por algo en específico, porque realmente esas zonas sí son muy frías. Son los 3 territorios, que son Northwest Territories,
Nunavut y Yukon, ¿no? Entonces son los tres que están acá en este caso. Entonces, bueno, pues en ese sentido, luego vienen las provincias. Las provincias, estamos o aquí, que es British Columbia, la ciudad principal es pues Vancouver, pero capital Victoria. Luego está aquí Alberta, que ahí es Edmonton y Calgary, en este caso, las ciudades principales. Aquí está Saskatchewan, las ciudades principales, pues Saskatoon y Regina. Luego está Winnipeg en Manitoba. Nosotros estamos en Toronto, que es Ontario, pero la capital es Ottawa. Luego está Quebec. Y estas son las provincias del Atlántico, que está en este caso, pues, Nova Scotia, está New Brunswick, aquí en chiquito Prince Edward Island y luego Newfoundland and Labrador en este caso, ¿no? Entonces, estas son las provincias del Atlántico. Estos son los salarios mínimos que hay por hora. Son salarios mínimos, o sea, por ejemplo, si vamos a trabajar a lo mejor en una cafetería como barista o a lo mejor, no sé, en ese tipo de cosas, ¿no? Usualmente trabajos que quizás hacemos todavía cuando somos, por ejemplo, estudiantes o los que trabajan medio tiempo, ese tipo de cosas son como los salarios mínimos, pero bueno, la jornada laboral, tiempo completo aquí es a partir de las 30 horas trabajadas. Pero usualmente se trabajan 40 horas a la semana, ese es como el horario usual. 20 horas son consideradas medio tiempo, ¿no? En este caso, o menos. Entonces, en ese sentido, bueno, pues no porque veamos un salario más alto quiere decir que ahí nos va a ir mejor. No, quiere decir que el costo de vida es muchísimo más alto. Entonces, en ese sentido se va revisando. Ontario y British Columbia son de las provincias ya más tajantes en los procesos, pese a lo que pueden pensar, porque yo, por ejemplo, este último año 2022, algo siempre, en Latinoamérica tendemos a pensar que hay que ir a la ciudad, pues, no sé, más grande, más conocida, porque ahí es donde nos va a ir bien, o estos lugares, ¿no? Y que ellos quieren venir a Toronto y quieren venir a Vancouver porque se imaginan que ahí es donde mejor les va a ir. Y honestamente es donde más competido es el sector laboral, porque así como llegas tú, llegan 10. Y las empresas entonces ya no tienen una necesidad tan amplia, más bien, no, pues así como llegas tú, llega el otro, ¿no? Entonces, funciona un poquito diferente en ese sentido. No que esté mal, pero es como dependiendo a lo que te dediques, si realmente es conveniente para ti situarte en Ontario, en British Columbia, en ese sentido, ¿no? Porque hay quizá, dependiendo de lo que hagas, pues otras provincias que te favorecen mucho más en este caso. Y bueno, ya se va revisando también eso en una asesoría, ¿no? En función de tu perfil, pues también qué provincia es la que más oportunidades nos puede brindar o empleabilidad o ese tipo de factores. O si tenemos hijos, porque con familia también es muy diferente. La mayoría de las familias, incluso canadienses, no van a vivir en Toronto o Vancouver, ¿no? Hay muchas familias que incluso dicen, me voy a ir a Manitoba, me voy a ir a Saskatchewan, me voy a ir a New Brunswick porque los beneficios para los niños ahí son mayores, porque eventualmente las prestaciones en la parte educativa son mayores, porque yo quiero comprar casa y ahí en este momento no voy a tener mayor inconveniente, pero quizá en Toronto, Vancouver, tengo que empezar con cifras ya considerables, ¿no? Entonces, pues eso son cosas que eventualmente ya las familias evalúan o toman en cuenta, incluso también dentro de una asesoría, pues para revisar todos esos factores de, bueno, ¿qué quieres hacer, no? También, eventualmente quiero abrir un negocio, bueno, pues estas son las provincias más aptas para ese tipo, ¿no? Ya se va revisando según lo que quieran o en lo que se quieran enfocar en este caso, ¿no? Y bueno, pues hay más de 60 programas alrededor de procesos de residencia permanente. Este año se han abierto mucho, este último año se abrieron mucho y se van a seguir abriendo. Va a haber cambios todavía porque estamos en el primer trayecto del año y usualmente el primer trimestre del año siempre hay cambios en este caso. Hay programas que cerraron, programas que van a variar un poco, programas nuevos. Entonces es importante irlo considerando en este caso y se dividen en dos programas esencialmente. Programas a nivel federal y programas a nivel provincial para efectos de aquellas personas que quieran postular a residencia permanente.
Los programas a nivel federal son 3 categorías. Son la categoría de trabajador calificado o Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trade, que es trabajador de oficio, y experiencia canadiense. Y se rigen bajo un sistema denominado Express Entry. Entonces, Express Entry no es el programa como tal, así no se llama. Express Entry más bien es el sistema de cómputo que califica a las personas que quieren participar en alguno de estos programas federales. Y es importante también revisar con anticipación porque estos programas trabajan en función a puntajes. De repente los puntajes pueden estar muy altos, de repente pueden bajar, pero siempre hay que estar revisando y ver cómo se va a planificar en ese sentido, porque cuando nosotros vamos a ingresar a una aplicación, eso no quiere decir que ya la van a, ya la ingresé y listo, no. La ingreso, pero para ingresarla tengo que ingresar una aplicación completa, ¿no? Eso quiere decir que ya invertí tiempo, dinero, esfuerzo, exámenes de idiomas, evaluaciones educativas, toda la documentación, incluso mi familia, todo, y tengo que esperar a que me seleccionen. Y esa selección parte de la puntuación que tenga. Entonces, puedo ser elegible porque reúno los requisitos mínimos, eso pasa con muchísimas personas, pero no necesariamente tengo un puntaje competitivo, es decir, no estoy dentro del rango que están seleccionando. Por ende, no va a pasar nada, porque es hasta que me seleccionan que el oficial de migración empieza a revisar mi aplicación. Entonces, en ese sentido, pues sí es importante tener ese tipo de perspectiva y ver, ok, este sí me va a funcionar, esto de plano no es para mí, voy a otro programa que me beneficia mayormente, o en este ya estoy muy justo de tiempo, por edad, por algunas otras cosas, diversos factores, ¿no? Pero es importante verlo con anticipación. No adelantar cosas, porque muchos se quieren adelantar, que apostillar, que voy a presentar examen y demás, y a veces no es necesario, o sea, no funcionan, por ejemplo, los apostilles o esas cosas, hay procesos como muy metódicos en función de evaluaciones educativas, y a veces es como que están gastando de más, es preferible saber cómo va a ir tu proceso y en qué etapa del proceso tienes que presentar qué cosa, porque luego también tienen vigencia, entonces tú ya lo hiciste, no lo tienes que hacer otra vez porque ya no es lo suficientemente vigente o necesita ser de otra manera. Entonces, bueno, es preferible primero tener todo eso revisado y luego ya pasamos a ir ejecutando esa parte. El idioma es algo importante. El idioma no lo vamos a poder hacer de lado. Entonces, si ustedes digamos que tienen todo lo demás, pero el idioma es algo que aún no está ahí, pues al final es algo que se puede trabajar. El idioma es algo que dentro de lo que cabe se puede trabajar, lo revisamos incluso dentro de la asesoría, como vemos de manera preliminar niveles y sugerencias y demás. Pero bueno, el idioma va a ser importante, puede ser inglés o puede ser francés. El inglés, para verificarlo, hay 2 exámenes. IELTS general es el examen que está disponible en Perú. Solamente el general y solamente IELTS general, ¿ok? No hay otro para efectos canadienses en Latinoamérica. Existe otro examen que es el PIP, ese solo se puede dar en Estados Unidos, Canadá y algunos países de Asia, pero pues, ¿para qué viajar si puedes presentar IELTS general en este caso, no? Depende de cada quien. En ese sentido, ese es el examen que se utiliza para verificar el idioma inglés, un mínimo de 6 en cada una de las bandas, que son niveles intermedios. Y luego está el francés se verifica con un examen que se denomina TEF Canadá, eso se dan en la Alianza Francesa, y lo mismo depende, puedes hacer uso del, en este caso, puedes hacer uso del idioma inglés meramente, puedes hacer uso solamente del francés o puedes hacer uso de ambos, también depende mucho del puntaje. Y en este caso, lo que te recomiendo es que si tú ya tienes, por ejemplo, un intermedio de inglés, por poner un ejemplo, pero el francés no es lo tuyo, nunca lo has estudiado, entonces, pues, espérate, quizá avanza más en tu inglés y luego ya te pasas al francés. Porque de nada sirve tener los 2 en intermedio, preferible tener uno en avanzar. Entonces depende de lo que estés trabajando o cómo lo vaya a trabajar tu perfil, ¿no? Entonces eso se revisa también con anticipación para ver exactamente qué niveles necesitas ajustar de idioma
pues porque el idioma es lo que podemos ajustar un poquito más como a corto plazo dentro de lo que cabe. Y bueno, pues la experiencia laboral aquí, este programa está enfocado a gente joven, los programas federales están enfocados a gente joven, es un rango mayormente entre los 23 y los 33 años en estas categorías. La edad es algo importante para estas categorías. No que no se pueda postular, simplemente después de los 33 hay que revisar si en efecto mi perfil es viable para esto. Solo son 3 programas, estamos hablando 3 de 60, entonces no, pero lo que pasa es que es lo que la mayoría conoce. ¿Por qué la edad es importante? Entre más grandes, más vamos necesitando del sector salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos más... somos, pues eso, ¿no? Vamos a ir más enfocados a otros aspectos, que no quiere decir que no haya programas. Entonces, simplemente que el puntaje máximo para estos programas se obtiene dentro de esas edades. En ese aspecto. Y la experiencia laboral, precisamente, aquí se puede empezar con 1 año de experiencia laboral a nivel profesional, que haya sido tiempo completo. En este caso, a partir de los 3 años, pues ya no hay más, ¿no? Bueno, el puntaje ya es el tope a partir de los 3 años. Entonces, precisamente por eso pues son gente joven, ¿no? Que todavía no tiene mucha experiencia laboral, pero en ese sentido, pues se puntea. En la parte del fondo financiero, eso va a variar, es un fondo de ahorro que se requiere para efectos migratorios, porque cuando llegas, a partir de que llegas desde el primer día, vas a tener acceso a trabajar, incluso vas a tener trabajadores sociales que te van a ayudar con la búsqueda de empleo, si quieres estudiar y optar a becas, si quieres estudiar más idiomas, vas a tener acceso a todos estos beneficios el primer año de ingreso, pero si por alguna razón no quieres, en este caso, trabajar, bueno, pues habrá un fondo de ahorro que se te pide en principio, eso se va revisando, porque hay personas que se pueden tomar el tiempo para organizar su fondo de ahorro, hay personas que no, depende de cuándo vayamos a postular. Entonces, bueno, eso se va verificando porque además ya es algo que es un poquito más privado en ese sentido. Y en la parte educativa empezamos con personas que tengan carreras universitarias, obviamente. Después vienen personas que pueden ser personas que tienen 2 carreras o personas que tienen posgrados. En Perú no hay propiamente como término educativo, ustedes como que se gradúan de la universidad y pasan a diplomados que son como muy cortos, ¿no? De 3 o 6 meses. E incluso se pueden pasar directo a la maestría si ustedes quieren, porque, y aquí es donde empiezan muchas de las cosas que para el sistema peruano es muy diferente con el canadiense. Y esto lo entiendo porque ya llevo muchos años trabajando con clientes peruanos, ¿no? Y en principio, o a veces con determinadas personas me cuesta mucho trabajo porque me dicen, no, quiero hacer una maestría, porque yo entiendo que quizá en el aspecto laboral, sobre todo en Perú, pues a veces la maestría es indispensable por cuestiones de trabajo, porque obviamente con eso vamos abriendo más camino, porque si no, quizá no me van a contratar en ese trabajo. Aquí, por ejemplo, tú no podrías entrar a una maestría recién graduado, porque no hay manera. Para entrar a una maestría ya tendrías que haber tenido pues unos años de experiencia laboral y en cierto nivel para poder pasar a cierto tipo de maestría, ¿no? Dependiendo lo que quieras hacer. Entonces, usualmente cuando se culmina el estudio, ya sea a nivel de college, que es a nivel técnico o universitario, hay lo que se denominan posgrados, postgraduate certificates, que son programas de 1 año, están enfocados un poquito más como son especialidades, pero son igual a tiempo completo, son 1 año. Entonces, hay personas que tienen carrera universitaria, ya tienen un posgrado, luego viene maestría y luego viene doctorado. Esos son como los grados. Se los explico porque sí hay como una diferencia y luego a veces se me confunden cuando yo hablo del término posgrado, porque así se llama, es postgraduate y luego maestría en este caso, ¿no? Entonces, eso es lo que va en función del nivel educativo para efectos de los programas federales, en este caso, ¿no? Y en ese sentido, luego viene el núcleo familiar, que como les dije, siempre van a estar incluidos su pareja y sus hijos o los hijos de su pareja, ¿no? Esas son las consideraciones o los requisitos que se van a tomar en cuenta para postular a este tipo de programas a nivel federal inicialmente.
Entonces, la categoría inicial a nivel federal, que es la de trabajador calificado, aquí participan absolutamente todas las posiciones, todas las profesiones, no hay problema, no se requiere una oferta de trabajo, simplemente en función a cumplir esos requisitos y el puntaje que genera tu perfil, puedes participar directamente para obtener la residencia permanente. Este es el programa más utilizado porque puede participar cualquier persona en cualquier parte del mundo, siempre y cuando cumpla con esos requisitos en este caso. Entonces, bueno, pues esa es una categoría que siempre está disponible, pero también de repente se va reajustando por las personas que están participando, de repente se elevan mucho los puntajes, de repente bajan un poco más. En pandemia estuvo pausada, retomó apenas en julio del año pasado, entonces ahí va, ya van bajando los puntajes, pero pues sí había un cúmulo importante de personas que pues durante un periodo como de 2 años ahí estuvo medio pausado, entonces apenas se está recuperando en ese sentido en función de los puntajes. Luego está la parte de trabajador de oficio. Para esto sí se requiere una oferta de empleo autorizada, como lo que les dije del LMIA, pero estos son carreras, a nivel técnico sobre todo, puede ser personas que trabajan en minería, construcción, petróleo, son para este tipo de áreas y sí se tiene que contar primero con la oferta de empleo para luego poder pasar este programa. Y por último está lo relativo a la parte de experiencia canadiense. En este programa se requiere 1 año de experiencia laboral, tiempo completo a nivel profesional dentro de Canadá. Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo voy a llegar a trabajar 1 año si no tengo todavía permiso de trabajo? Y aquí es donde entra el estudio. Esta categoría usualmente la utilizan estudiantes, ¿ok? En la parte de estudio para efectos canadienses, ¿ok? Hay que tener claro una cosa. Para estudiar no hay límite de edad. Ese no va a ser problema. Tú puedes estudiar lo que tú quieras, en donde tú quieras, no pasa nada. Pero aquí es donde tenemos que tener cuidado. Si tú quieres hacer uso del estudio como una herramienta migratoria para ayudarte a abrir camino con permisos de trabajo y eventualmente establecerte en Canadá, ahí sí hay que revisar edades, dónde voy a estar estudiando, si el programa es apto para migración, son muchas las cosas que se toman en cuenta. Entonces, en ese sentido, vamos a revisar en este caso. Y cuando tenemos una asesoría de estudio, pues vamos a trabajar de la mano de un asesor educativo también, igual autorizado, porque no todos los programas ni todas las escuelas están autorizadas para poder emitir el tipo de permisos que se requiere. Entonces, vamos a suponer que alguien quiere venir precisamente a estudiar un posgrado, que es un programa de 1 año, es un Postgraduate Certificate. Entonces, vamos a suponer un project management o por un supply chain, algo por el estilo. Entonces, bueno, voy a venir a estudiar este programa de 1 año, tengo derecho a estudiar tiempo completo, tengo derecho a trabajar medio tiempo, que son 20 horas a la semana. Y en este caso, cuando yo me gradúe, si me gradúo en tiempo, todo en orden, voy a recibir un permiso postgraduación para poder trabajar 1 año tiempo completo, que eso fue lo que duró mi programa. Si yo tengo pareja, mi pareja puede optar a venir a trabajar abiertamente, o sea, tiene un permiso de trabajo abierto para acompañarme. Entonces, mi pareja pues va a estar cubierta por mi año de estudio y eventualmente mi posgrado. Entonces, está cubierta hasta por 2 años. Y mis hijos, siempre y cuando sean menores a 18 años, pueden venir a estudiar de manera gratuita como cualquier niño canadiense, ¿no? Entonces, eso no es problema. Ahora, aquí lo que tenemos que revisar es sobre todo dónde voy a estudiar, porque cada provincia va a tener diferentes factores, diferentes cosas o demás. Y ahorita vamos a ver esas edades y esos factores que hay que tomar en cuenta para la parte de estudio. Muchas personas también dicen, voy a ir a estudiar un programa de 2 años porque si voy a estudiar 2 años, entonces me van a dar 3 de trabajo. No. Si estudias 2 años, te van a dar 2 años. Están autorizados para otorgarte el tiempo que dura tu programa. Ahora, si tú eres alguien que ya tiene maestría
y quieres venir a estudiar una carrera de 2 años, que es una carrera técnica, tienes que tomar en cuenta que muy probablemente el oficial de migración te va a decir, oye, pero ¿por qué quieres venir a estudiar un grado menor al tuyo? ¿No? En este caso. Entonces, hay muchas cosas que hay que considerar en ese sentido para ir tomando en cuenta qué es lo que vamos a seleccionar para estudiar y dónde los vamos a ir, digamos, o cómo se va a ir revisando esa parte, ¿no? Entonces, regresamos al punto en donde son muchas las variables, son muchas las cosas que pueden pasar. Cada quien tiene un perfil diferente, expectativas diferentes, planes diferentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también hay que tomar en cuenta en esos factores. Y acuérdense, porque ya lo repetí mucho, todos los programas están disponibles para todas las nacionalidades, ese no es problema. Y en ese sentido, ahí entran también los programas provinciales. Aquí es donde radica la mayoría de los programas. Igual, hay programas a los cuales podemos ingresar simplemente en función de nuestro perfil, o hay otros programas que ya son utilizados por personas que van a venir a estudiar o a trabajar dentro de las provincias. Aquí radica la mayoría de los programas, y los programas provinciales, esto es diferente. Ya están enfocados a personas que tengan ya experiencia laboral. Por ende, aquí es al revés, de los 33 en adelante. Aquí las personas muy jóvenes pues no tienen todavía mucha cabida porque no pueden postular directo, pero apenas están empezando con esa experiencia laboral. Aquí en los programas provinciales el idioma puede ser variable. Hay provincias que empiezan en básico, otras en intermedio, otros que requieren avanzado, según lo que vayamos a adecuar para el puntaje. La experiencia laboral sí es más amplia. Aquí empezamos de preferencia con personas que tengan 5 años o más de experiencia laboral en este caso. Y en ese sentido, hay personas, por ejemplo, hay programas que incluso revisan los últimos 10 años de experiencia laboral, ¿no? Entonces, estamos hablando que ya son para personas pues que ya están en ese rubro. Las edades son diferentes, ¿ok? Como les digo, no podemos hablar de todo porque aquí nos estamos hasta muy tarde y no podría ser. Pero busquen, si pueden, de repente ahí también en la página de nosotros hay seminarios, o yo tengo seminarios muy específicos hablando de programas provinciales, porque si de por sí es muchísima información la que abarcamos los programas provinciales. Cada provincia tiene 10, 15, muchos programas, entonces de repente es demasiada información en ese sentido. Pero bueno, las edades varían. Entonces, aquí, las edades. Para efectos de Ontario y British Columbia, a partir de los 41 ya no tenemos puntaje. Entonces, por ejemplo, si quiero venir a estudiar a Ontario y tengo 40 años, entonces de aquí a que estudie, de aquí a que trabaje, para cuando ya tenga todo voy a tener 42, quizá ya no aplique. Entonces, ese tipo de cosas hay que tomar en cuenta, ¿no? En ese sentido. Luego vienen Manitoba, Alberta, Nova Scotia, abarcan hasta los 45. Luego viene Saskatchewan hasta los 50. Luego viene New Brunswick y Prince Edward Island hasta los 55. Y por último, Newfoundland hasta los 59. Después de los 59 ya no hay programas. Entonces, ya alguien arriba de los 59 definitivamente ya no puede postular. Regresamos al punto en donde, bueno, pues ya son otras cuestiones, ya están un poquito más en la parte ya para pasar a pensiones, jubilaciones, otras cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo consideran. El fondo financiero igual puede variar según la provincia donde estén, y la educación aquí sí puede empezar en carreras técnicas o técnico superior universitario, carreras universitarias, maestría, doctorado, y siempre va a incluir a la familia. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, los programas provinciales son muchos. Saskatchewan tiene en este momento un programa con ocupaciones en demanda y alrededor de 200 ocupaciones en demanda, son bastante amplias. Entonces, pues es, como les digo, muchísima la información. De repente pueden checar, tenemos seminarios específicos enfocados a programas provinciales en este caso. Y bueno, pues aquí, como les digo, como estamos enfocados a la parte de ingeniería, dependiendo de la provincia donde se viva, pues hay que recurrir a la asociación si queremos contar con las licencias pertinentes. Ahora, ojo aquí también.
depende mucho de lo que vayan a hacer. Yo tengo muchos clientes, ya sea ingenieros civiles, estructurales, mecánicos, en diferentes áreas. Y la mayoría, ya que está en Canadá, no necesariamente opta a las licencias, algunos sí, algunos no, porque en este caso las licencias son una responsabilidad. Entonces, por ejemplo, yo tengo clientes que trabajan en despachos de ingenieros, ¿no? Trabajan ahí y uno, no sé, de los que están ahí, uno tiene la licencia. Pero es obviamente el que tiene la responsabilidad, al que pueden demandar, el que podría perder ahí todo, ¿no? Entonces, a veces hay personas que no necesariamente quieren esa responsabilidad. Eso no implica que no van a tener un buen sueldo, simplemente no quieren esa responsabilidad. Entonces, depende de lo que vayan a hacer. Muchas personas ya que están dentro de Canadá, que están situados en la provincia, porque recomiendo que hasta que estén situados vean, porque si ustedes empiezan una licencia con Ontario, pero resulta que les ofrecieron trabajo en Nova Scotia y se van a ir para allá, pues tienen que empezar otra vez a hacer el proceso para Nova Scotia, porque las licencias funcionan por provincia. Entonces, es preferible que lo revisen, sí, claro, pero que ya hasta que tengan, digamos, claridad en función de dónde se van a establecer, entonces empiecen ese proceso, ¿no? Y bueno, pues hay una página específicamente que ahí se las van a dejar en la parte del chat, donde pueden verificar toda esta información. Creo, si no me equivoco, que ahí hay varios idiomas e incluso pueden ponerlo en español para que se las ponga en español. Si no me equivoco, creo que sí está en español. Ahí lo pueden checar. Y aquí habla de cómo obtener la licencia dependiendo del tipo de ingeniero que seas, porque también varía en este caso. Y bueno, pues vas revisando y vas a ver por provincia, a lo mejor en una si requieres, en otra puede ser variable en este caso, pero puedes ir tomando en cuenta qué es lo que se tiene que hacer. Regresamos al punto, yo no recomiendo que te adelantes hasta que no sepas o ya vayas adelantado en tu proceso hacia residencia permanente en este caso, ¿no? Porque al final, hasta que seas residente, realmente puedes ejercer ya, como ya con licencia en todo caso, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que puedes ir viendo en el camino. Ya hay una parte que ahí está este sector que se llama Canada Engineering Regulators, que son los reguladores por provincia. Ahí están todas las provincias, pero si se fijan, pues está un poquito más enfocado sobre todo a geoscientists, ¿ok? Entonces, ahí ahorita, ahí les dejó Luis el link, lo puede volver a poner ahí para que lo tengan, por si se les pasó. Y ahí están todas las asociaciones. Pero como les digo, pues van viendo porque no es lo mismo para el ingeniero civil que para el ingeniero en geoscientist, que no sé cómo sería, la verdad, eso en español, pero esa parte, porque inicialmente sí empiezan a trabajar, o sea, no es como problema. En este caso, regreso al punto, no todos van a optar a las licencias, depende de lo que vayan a hacer y las responsabilidades que quieran también, ¿no? Así que bueno, estos son algunos de los salarios enfocados a algunas ingenierías, no para todas. No crean yo que estos los escogí, no, ya están estipulados por gobierno, porque incluso cuando van a tener ofertas de empleo así los tenemos que revisar según la zona. Esto es a nivel Canadá, a nivel país. Y estas son clasificaciones. Ustedes tienden a ver, por ejemplo, la parte de... Aquí, por ejemplo, nosotros en la parte de ingeniería civil es alguien que está trabajando un poquito más en campo, ¿no? Y, por ejemplo, en Perú el ingeniero civil es como que más bien quien está supervisando y ahí administrando y demás, que más bien sería el construction manager. Entonces hay como variaciones de repente en esas cosas, pero ahí pueden ver. Lo usual es empezar con los salarios promedios. No los puedo poner todos, son algunos ejemplos. Ya cuando estamos en una asesoría, dependiendo, pues vamos revisando según la estructura, pues en ese sentido. Pero no es como problema. Usualmente, si ustedes ya tienen por lo menos, no sé, 3, 4 años de experiencia, empiezan en el salario promedio. Ya si son senior, pues bueno, se van al alto. Ese es el salario por hora. Ok, ahí está, por ejemplo, ingenieros industriales, a nivel ya de gerencia, software, todo lo que sea IT, ¿no? Porque tuvimos
bastantes adecuaciones porque la parte de IT es altamente demandada en este caso. Entonces, bueno, ahí están. Si quieren saber su salario anual, ahí le multiplican. Son 40, vamos a suponer sus 40.87 por 40 horas a la semana, que es la jornada laboral, por 52 semanas que tiene el año, y eso les da su salario anual. Ahí lo revisan en este caso. Eso es nada más como para que puedan ejemplificar o demás en ese sentido. Así que bueno, para que estén pendientes o si quieren estar conociendo de los cambios que hay en la parte migratoria, tenemos una sección que se llama Immigration News. La checan en la página, ahí vamos cada semana actualizando información específica de cambios a programas o nuevos programas o nominaciones o demás que pueda haber en ese sentido. Y también tenemos una sección que se llama Moving to Canada. Esta sección es específica para personas que ya quizás están en procesos de residencia o que incluso quieren saber qué beneficios tienen cuando ya sean residentes permanentes. Por ejemplo, ya cuando sean residentes permanentes, ahora sí, hay visas especiales para papás y abuelos e incluso eventualmente les podemos otorgar la residencia en procesos familiares. Se van abriendo otra serie de oportunidades. Los beneficios que tenemos cuando llegamos, cómo nos integramos, qué ayudas vamos a tener pues, para establecernos en la parte laboral y todos esos factores. En fin, ahí hay información que les puede ser útil en este caso. Así que bueno, vamos a revisar. Ahora sí, porque estuvieron ahí, honestamente, las preguntas que ya pasaron no las vi, porque no puedo estar así como en todo, entonces vayan poniendo preguntas. Luis les va a hablar un poquito de la asesoría, pero ojo con esto, si me hacen preguntas como, tengo 38 años y soy ingeniero, y entonces califico o no califico, esas preguntas para mí son súper complejas de revisar, porque no necesariamente tenemos no desconozco, digamos, todo el perfil en ese sentido, ¿no? Pero bueno, entonces, en lo que Luis les habla un poquito de la asesoría, voy revisando preguntas, voy a dar respuesta a algunas, no necesariamente a todas, pero si no alcanzo a todas, pues ahí está el correo, info@globalopp.ca y pueden escribirnos y sobre eso vamos revisando. Pues bueno, gracias Mildred, que estuviste aquí con nosotros, estás un poco enferma y pues pudiste darnos toda la información. Como ven, sí es mucha información al respecto, tratamos de, o trata a la licenciada de ponerla toda en pocas palabras para que ustedes la tengan. Es como si le dijéramos a ustedes ingenieros que nos dieran una charla en 30 minutos, es exactamente lo mismo. Y bueno, para aquellas personas que quieran tener una consulta con nosotros, por estar en este seminario, que es gracias también a Karim, que hace todo esto posible para ustedes, obtendrán un 10% de descuento si envían un email a info@globalopp.ca con un review en la link que les envié. Y bueno, con mucho gusto les podremos enviar la información. Pueden enviarlo a info@globalopp.ca. Necesitan enviar cierta información. ¿Por qué? Porque antes de tener la consulta con la licenciada los van a evaluar su perfil, por eso tienen que enviar sus currículums, hojas de vida o como les llamen ustedes, resúmenes, para que cuando se sienten con ella, realice ella la evaluación previa enviando esta documentación y tengan una hora. En esa hora les van a indicar exactamente qué es lo que pueden hacer, de qué forma, cuándo, en qué tienen que trabajar, en qué provincia, cuánto cuesta, y toda esa información se las darán en esa consulta, la cual puede tomar hasta 4 o 6 semanas para que ustedes tengan la consulta con la licenciada, para que también lo tomen en cuenta. Creo que son muchas preguntas, Mildred. ¿Quieres empezar por algunas? Sí, ahí no le entendí. Ok. Con Carol. No, sí, bueno, primero que nada, cuando vamos a verificar con una pareja quién va a ser el que estudia y quién va a ser el que trabaja, luego las parejas tienen la idea de yo soy el que va a postular, yo soy el que va a estudiar, y de repente ya en la asesoría vemos que quizá no sea, de repente se adecua más para ti otro programa, pueden ser las variables, pero bueno, la persona que venga a acompañar al estudiante, quien va a trabajar, pues puede trabajar en lo que quiera, siempre y cuando no sea derecho, medicina o educación. Son las 3 áreas que no se pueden trabajar. Y luego alguien me preguntó, esa sí no entendí, Gise,
En efecto, mencioné las personas que quieran trabajar o que tengan una oferta de empleo y quieran hacer uso del Tratado de Libre Comercio, en la página de nosotros está el listado de las profesiones que abarca para Perú ese tratado, y ahí lo puedes ver. Entonces, si tu profesión está ahí dentro, pero primero hay que tener la oferta de empleo para poderla utilizar. Pero nada más. Entonces, primero tenemos la oferta de empleo, ya que la empresa nos está haciendo esa oferta en esa posición específicamente, pues ya lo verificamos y de ahí pasamos a generar el permiso de trabajo como tal. No se necesita el MIA, pero de todas maneras es un proceso específico para este tipo de tratado. La bolsa mínima, eso lo revisamos dentro de ya las asesorías, porque varía si es una persona, si son 2, si son 3, si son 4, si son visas, si es residencia permanente y según la provincia. Entonces, son bastantes rangos en ese sentido. Y Andrés, que decía, las páginas de oferta laboral es una buena pregunta. No, yo no puedo dar pautas o links porque yo estoy regulada por gobierno y yo no estoy autorizada para darte información, porque si por el favor te doy información y de repente resulta que algo no te funcionó o demás, pues siempre vamos a echar culpas, ¿no? No hay páginas específicamente autorizadas por gobierno, no hay páginas, no te limitan a postular aunque seas extranjero, pero usualmente ya la empresa te pregunta si lo eres y depende, ¿no? Si eventualmente quieren proceder con la entrevista o te dicen no, ya que tengas el permiso de trabajo, pues digo, no, vaya, no te limita a intentar, pero no te puedo yo promover alguna página en específico para ello, en este caso, ¿no? Los impuestos, Viviana, siempre se pagan, en donde sea, en Canadá, que si te preocupan los impuestos, la provincia que paga menos es Saskatchewan, es la provincia con menos impuestos. Y los impuestos se pagan en función de lo que vayas a generar. Pero bueno, eso es algo que le preocupa mucho a la gente. Honestamente, pues es ya un sistema de vida, o sea, aquí no hay manera de evadir los impuestos, pero también los impuestos tienen su lado amable, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora que estuvimos en pandemia, pues hubo muchísima gente que desafortunadamente se quedó desempleada y gracias a esos impuestos o que habías pagado impuestos, pues estuvieron recibiendo en principio $2,000 mensuales por persona, si no me equivoco, o eso empezaba en una persona, mensuales pues para la manutención y demás y otros factores. En este caso, cuando pierdes tu trabajo, pues obviamente hay un rango que se pagó, entonces obviamente tienes un seguro de desempleo. En fin, funciona para diferentes cosas, se utilizan de algún modo eventualmente, ¿no? En este caso. Y bueno, los costos de posgrados o demás, igual se revisan en una asesoría educativa porque igual varían. Hay provincias como New Brunswick, en donde es súper económico estudiar, hay provincias que son muy caras, como Ontario y Vancouver. Y hay personas que ya cuando dicen, oye, no, pero yo quiero que mi trabajo de medio tiempo me dé para vivir. Ah, bueno, pues estas zonas. O no, yo no tengo problema, ¿no? Pues ahí ahora sí que vamos precisamente haciendo una revisión previa a todo eso para que cuando vayas a seleccionar tu programa ya estés consciente de costos, de todo, de cómo funciona y de ahí ya puedas partir con una mejor decisión en ese sentido. En este caso, el nivel mínimo de inglés que deben de presentar varía. Usualmente empezamos en nivel de 6 a nivel de IELTS general para efectos de residencia permanente, porque si van a estudiar pueden ser otros exámenes. El examen que me comentas, Kevin, que es Duolingo, es solo válido ya incluso para algunas escuelas. Este examen hubo en temporada de pandemia, no se podía presentar IELTS académico, por ejemplo. Entonces abrieron o aperturaron la opción a Duolingo. Hay algunas escuelas que ya lo quitaron, hay algunas escuelas que lo mantienen. Eso ya se revisa. Pero el Duolingo solo es cuando vas a estudiar. Para efectos migratorios solo es IELTS general o CELPIP en este caso. Y las personas que quieran asesoría, Álvaro, sí, no es Marcela, creo, porque es que nada más veo Álvaro, Marcela. Sí, es mucha información, de repente nos perdemos, ¿no? En ese sentido, es como si yo quisiera
o sea, yo me enfoco a esta parte específicamente de derecho migratorio, ¿no? O sea, si yo de repente me pongo o quiero ir con un arquitecto que me diga, pues ya, yo digo, a ver, explícame y entiendo ciertas cosas, pero obviamente es de repente muchísima información para entender en tan poquito tiempo, ¿no? Y aparte que pues es información general, ¿no? Es importante entenderlo en función también de mi perfil y de ver, ok, esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que sí se puede hacer y esto es lo que no, o estas son las opciones que tengo más abiertas, ¿no? Entonces, bueno, ya sobre eso se puede revisar. Pues sí, Pierre, sí se puede aplicar a empresas de cultivo de salmón, pero aquí tienes que tener cuidado porque ese tipo de trabajos tienden a ser, se llaman seasonal, o sea, son por periodos. Usualmente todo lo que tenga que ver con ese tipo de cosas son por tratados que ya existen con países y el mismo gobierno es quien provee los permisos, pero bueno, puedes revisar en ese sentido. No es necesario tener una oferta laboral para poder postular, creo que sí lo dije varias veces. Se requiere en ocasiones simplemente de generar una puntuación en base a tu perfil. Y luego, ¿hasta qué edad puede emigrar? La edad máxima, el tope es hasta los 59 en este caso. Y en efecto, no, Edison, no lo tengo en diapositiva los topes de edad por provincia. Y luego, Kevin, en efecto pasa, es común que yo estudie una cosa y me dedique a otra, no es problema, pero para eso necesito ver toda la experiencia y el currículum y luego yo clasificarlo conforme a estándares canadienses. A veces es factible, a veces no, depende. Entonces, usualmente sí podemos ajustar ciertas cosas, pero depende mucho, ¿no? de esa parte, ¿no? La parte de hidrocarburos no es problema, usualmente en Saskatchewan y Alberta, en este caso. Y sí, Carola, desafortunada o afortunadamente, ¿verdad? Para nosotros tengo bastante trabajo. Si van a agendar una cita, agéndenla con tiempo, porque sí, no se las van a dar el día siguiente. Tengo una lista de espera considerable. Y luego, si van a agendar la cita, por favor, revisen los horarios, porque de repente tenemos horarios diferentes. Y es una pena que estamos y se nos cancela alguien o porque no llegó y tenemos una lista de espera y no es como que, déjame, le aviso a alguien que rápido venga y no. Pero sí, si lo van a hacer y quieren una asesoría, revísenlo porque sí tengo una lista de espera. Entonces, también hay que considerar, está bastante organizada precisamente con los tiempos porque, bueno, pues en ese sentido también hay que tener toda la información y precisamente por eso se les pide información previa para el día de la asesoría, ya no perder mucho tiempo en preguntar cosas que no, con las que perderíamos mucho tiempo, para ya situarnos a hablar específicamente de los programas en este caso. Marcio Silva, yo te recomiendo que primero revises tu perfil y veas si en efecto puedes participar de manera directa a los programas. Si puedes participar de manera directa, qué mejor, porque depende de ti específicamente y de tu perfil y a lo mejor de trabajar en una u otra cosa. La oferta de empleo, pues es algo que puedes buscar, pero yo no te sé decir si se va a dar porque al final no depende ni de ti ni de mí, sino de la empresa que quiera contratarte y que aparte quiera pasar por el proceso y demás. Entonces, pues en ese sentido lo revisamos. No es que tengas que dominar el inglés, porque hay programas que no necesitan un nivel de inglés tan alto. Pero como les dije, ya cuando empezamos nosotros los procesos, en la mayoría de los procesos hay tiempo de programarnos, tenemos exámenes que revisan primero cómo estás, te pasamos con asesores, hay una serie de cosas que se pueden hacer para revisarlo. Las provincias, las edades son Ontario y British Columbia 41 años, Manitoba, Alberta y Nova Scotia 45, Saskatchewan 50, New Brunswick y Prince Edward Island 55 y Newfoundland 59. Esas son las edades en este caso.
aquellos que me preguntan por impuestos, no digo, abarco ciertas cosas, pero yo no soy contador. Todos los salarios tienen impuestos. Algunos más que otros, depende en qué provincia vivas, depende cuánto ganes. Pero entiendo, porque en Latinoamérica le huyen mucho a los impuestos y luego tenemos ahí situaciones, pero acá realmente es algo que no hay manera de evadir y te vas a acostumbrar y eventualmente ya es algo que se hace por default, ¿no? Honestamente, en ese sentido. Y bueno, pues, Gustavo, pues si no hablas inglés, pues eso tiene solución. Lo demás, sí, la parte de agronomía es bastante demandada. Hay muchos programas para la parte agrónoma o son consideradas ocupaciones demandadas en este caso. Marcos, si tienes ciudadanía europea, pero tu título es peruano, pues no pasa nada. Todas las nacionalidades se tratan por igual en la residencia, no importa si eres de Inglaterra, si eres italiano, si eres chileno, peruano. En proceso de residencia permanente no hay diferencia. Si vas a pedir visas, ahí sí puede depender en ese sentido, ¿no? Hay programas, Roberto, que sí te permiten elegir dónde tú quieres radicar dentro de Canadá, que son los programas federales y los programas provinciales, de preferencia que los 3 primeros años de nuestra residencia radiquemos dentro de esa provincia. Eso no quiere decir que vas a estar ahí, puedes entrar, salir, ir y venir, simplemente esa es tu residencia habitual y no pasa nada. Luis, no, el TOEFL no se vale. Puede ser que si quieres estudiar alguna escuela te lo valga, pero no, el TOEFL no es un examen aprobado. Y si estás solo o con pareja o tienes o no tienes hijos, es lo mismo, no te van a dar más puntos que si eres en pareja o si tienes hijos, no, tampoco pasa nada en ese sentido. Y sí hay programas o hay ocupaciones demandadas en la parte minería, de repente más que hay años que son más, hay años que son menos, dependiendo. Pero y no importa si simplemente tienes tu bachiller, es válido. Y los presupuestos para los programas, pues ya cuando tengamos una, ¿cómo se llama? Una asesoría, porque pues no sé a qué programa vas a postular, ni cuántos tienes de familia, ni a qué provincia vamos, ni nada, pero ya cuando estamos en una asesoría se llevan por escrito esos costos y ahí vienen desglosados qué incluyen, qué no incluyen, en qué etapa se paga qué cosa, ahí viene todo en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a revisar en esta parte. ¿Qué provincias poseen mejores programas para migrar? Definitivamente New Brunswick. Este año New Brunswick, Saskatchewan y Newfoundland está abriendo programas. Manitoba también. Esas son las provincias en este momento más abiertas o considero que tienen los mejores programas en este caso, como más accesibles en ese sentido, ¿no? Y sí, para quien me pregunta qué es mexicano con residencia en Perú, sí, claro, mientras tú estés legalmente en Perú, pues perfectamente puedes hablar, perfectamente puedes postular. Y bueno, pues en efecto, nosotros generamos todo el trámite. Alguien hace rato me preguntó y de repente lo vi ahí que me preguntó por la comunidad LGBT. No hay mayor inconveniente. Aquí absolutamente todas las personas participan. Afortunadamente es un país bastante abierto. Se cuenta con todos los derechos. Se reconoce a la comunidad LGBTQ+. Entonces no hay mayor problema. No hay inconveniente alguno. Lo entiendo porque hay países en los que todavía falta regulación y todavía no estamos en ello, pero igual hablamos al respecto en una asesoría. Si de repente hay que
hay que revisar algún trámite en ese sentido. Y tampoco hay problema si tienes algún tipo de discapacidad, no hay mayor inconveniente. Solo lo revisamos a nivel de exámenes médicos, porque depende si la enfermedad es crónica o degenerativa. En ese sentido sí se puede revisar, pero depende a qué te refieras, porque alguien me preguntó que si un profesional con discapacidad puede acceder a algún programa. Sí, claro, nada más tomamos en cuenta a qué te estás refiriendo, ¿verdad? Porque eso es un digamos, aspecto muy amplio en ese sentido. Ahí les dejaron el correo, aquí está info@globalopp.ca. Yo les recomiendo que manden un correo con los datos, es muchísimo más sencillo que dar seguimiento a que mandemos como 20 WhatsApps. De preferencia manden un correo, es más sencillo para nosotros darle seguimiento. Sí existen cuotas, o cuotas de gobierno, yo creo que se refería a Danilo. Sí hay cuotas de gobierno, depende, cada programa puede variar sus cuotas y demás, y en diferentes etapas, y algunas se pagan al principio, hay otros programas que las requieren al final. Entonces hay personas que se pueden programar en ese sentido, otras no, y también eso se lo llevan ya por escrito en este caso. Y bueno, pues creo que a grandes rasgos respondí esa parte. Las personas que me preguntan por cuestiones médicas ya lo tenemos que revisar, porque tengo que hacer un poquito más de preguntas pues personales para ver de qué se trata y cuál es la situación y el seguimiento que se tiene que dar, pues para ser un poquito más claros con esa parte, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y Helen, no te entendí. No hay un plan hay un plan de migración para tratar de atraer residentes permanentes. Y la residencia permanente no necesariamente requiere de una oferta de empleo para postular. Requiere de un perfil que reúna ciertos requisitos, cierto puntaje. Si estás dentro de esas características, puedes participar. Y si no, pues puedes ver otras opciones. Si tú quieres optar a una oferta de empleo, bueno, adelante. Eso es otra opción, pero es una opción en este caso. Y bueno, creo que ya respondí porque hay bastantes palabras que son un poquito repetitivas en ese sentido. Para las personas que están Pero bueno, es que no estoy viendo las preguntas de Facebook, pero pueden por favor enviar ok. un email a info@globalopp.ca. Se lo estoy tratando de poner en los comentarios también de ahí, pero pues no puedo ponerlo a todos, entonces por eso te interrumpí. info@globalopp.ca. Ok, sí, entonces alguien ahí, yo creo que ellos ya se estaban preguntando y respondiendo solos. Usualmente no hay entrevistas en los procesos hacia residencia permanente, a menos que haya algún tipo de cargo antecedente penal en este caso. Entonces no, pero el idioma se demuestra a través de un examen oficial. En los procesos canadienses no vamos a tener acceso a ver al oficial que está llevando nuestro caso. Todo se presenta en un sistema que está en línea y se va pudiendo revisar y se va teniendo esa revisión en ese sentido. Esto para evitar pues también cuestiones de discriminación o otro tipo que se puedan presentar en ese sentido, ¿no? Entonces hay como una metodología para ese tipo de procesos en este caso, ¿no? Pero bueno, gracias a los que estuvieron presentes porque sí son bastantes preguntas en ese sentido. Sí va a estar la presentación se va a compartir en este caso. Y bueno, pues gracias a quienes estuvieron presentes. Espero que les haya servido para tener por lo menos un conocimiento general de cómo funciona el sistema canadiense. Y bueno, pues espero verlos y ya los estaré conociendo aquellos que vayan a tener una asesoría. Gracias, Karim, gracias al Colegio de Ingenieros y a Luis también, que tengan buenas noches.
buen fin de semana. Gracias, Karen, por todo tu esfuerzo, porque en verdad es un gran esfuerzo poder coordinar todo esto y sobre todo con los ingenieros. Y tuvimos, de hecho, ingenieros de otros colegios que también invitamos. Entonces, gracias como siempre por todo tu esfuerzo. No, gracias a ti, gracias Luis, gracias Mildred por esta conferencia que definitivamente es beneficiosa para muchos ingenieros. Ojalá que puedan tener la oportunidad de contactarse directamente con ustedes, ¿no? Y voy a transmitirle el agradecimiento a nuestra decana por la oportunidad de esta conferencia informativa, ¿no? Sobre migrar a Canadá. Así que muchas gracias. Bueno, antes de despedirlo, por favor, quisiera pedirles a nuestros espectadores, quisiera comentarles un poco sobre la programación de nuestros próximos eventos para que tengan un poquito de conocimiento. Quisiera pedirle al área de soporte si me ayuda con la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, muchas gracias. Comentarles que a través del Colegio de Ingenieros, el Comité Nacional Joven Ingeniero y Futuros Líderes ha lanzado el concurso de proyectos Joven Ingeniero SIP, segunda edición. Así que pueden ver, visitar la página web, y ustedes van a encontrar en el mismo banner de la página web la información para que puedan saber de qué se trata, las bases y cómo participar. Igualmente, si hay algún empresario, empresa, ingeniero que desee apoyar en la búsqueda de sponsor, también estamos abiertos para que aquellos que se quieran unir a este gran proyecto, pues nos acompañen. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, hasta el día de mañana tenemos la exposición de arte de José Coronado. Esto en el horario de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y el sábado de 10 a, bueno, hasta el viernes, porque mañana ya es 27 de enero, así que están totalmente, cordialmente invitados a esta exposición de arte. Igualmente comentarles que el colegio cuenta con un fondo editorial. Ustedes pueden ingresar a la página web donde dice publicaciones, podrán ver los libros que hasta el momento el Colegio de Ingenieros ha tenido a bien auspiciar, y para que puedan, en formato de PDF, para que ustedes también puedan descargar. Siguiente diapositiva, por favor. Igualmente comentarles sobre las novedades que tiene la institución, con los convenios con Cruz del Sur, con descuentos especiales a los colegiados, y también con la productora DEA sobre descuentos para estas actividades que pueden ustedes acompañarnos con su familia. Creo que sería todo. Sí, señores y señores, muchas gracias. Ustedes pueden ver ahí el enlace de nuestro canal de YouTube, también visitar nuestra página web o escanear el código QR para que puedan volver a revisar aquellos que quieran ver nuevamente la grabación, para que no se les pierda algún detalle, alguna información que se ha compartido durante la exposición de Mildred y también de Luis Garnica. Así que pueden ustedes escanear el código QR y visitar nuestra página web con la grabación. La grabación va a estar subida a partir del día lunes, por favor, porque tiene que ser editada y va a ser subida a la página web, así como también al canal de YouTube. Bien, nuevamente, muchas gracias, Mildred, por acompañarnos en el día de hoy. Igualmente, Luis Garnica, por toda esta exposición y esta información que definitivamente pues hay muchos ingenieros que han estado muy interesados, porque hemos tenido más de 2.600 inscritos, ¿no? Y hemos saturado inclusive nuestro Zoom bueno, en este caso el subwebinar, que es de 500, y por eso también hemos tenido una gran acogida a través del Facebook. Así que muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Igualmente a nuestros espectadores que nos siguen fielmente a través de nuestras redes sociales y también por nuestra página web. Gracias por acompañarnos el día de hoy, y es todo con ustedes. Gracias, Karen. Cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias.